La excusa que utilizan para intentar justificar esta ruptura son diferencias entre las dos formaciones en cuestiones de gestión municipal. Pero la verdadera razón hay que buscarla en la debilidad política de Navai, incapaz de soportar la presión que UPN y PSOE ejercen para que rompan su relación con los concejales y la concejala elegidos en la lista de NV. Finalmente, el grupo dirigente de Navai ha cedido ante las peticiones de estos grupos, intentando ocultar además el verdadero motivo de la ruptura. Hemos mantenido 3 reuniones con ellos entre octubre y noviembre, reuniones en las que hemos propuesto seguir con el acuerdo existente, tras hacer un balance positivo de este año y medio de legislatura. Este balance es compartido entre las dos formaciones políticas. Queríamos seguir en una relación de igualdad entre ambos agentes políticos. Propusimos mejorar el método de gestión, buscando fórmulas de seguimiento de los acuerdos y las prioridades en todas las áreas, e incluso buscando los puntos de acuerdo que existen entre ambas formaciones en la visión del conflicto político de Euskal Herria, para incidir más en las coincidencias en lugar de insistir en las diferencias como han hecho ellos hasta ahora. Han rechazado esta propuesta y han optado por romper el pacto alcanzado ya hace 1 año y medio, el pacto que permitió impedir a UPN controlar el Ayuntamiento de Berrizar. Preguntamos que si el balance del camino iniciado es positivo, ¿a qué se debe su decisión de romper este camino? Creemos que las razones son varias. La primera, como hemos mencionado, es que han cedido a esa presión ejercida por UPN y PSN. Este hecho es el causante de la decisión, su incapacidad de seguir en la apuesta que realizamos a comienzo de legislatura. Pero también hay que pensar en otros motivos, y son claros. Por una parte, buscan un rédito electoral, pensando que en un futuro Madrid pueda impedir a la izquierda abertzale presentarse a las elecciones, de forma que podría ser Navai la fuerza que pudiera recoger parte de ese voto. Y por otra parte, vemos claro que su apuesta política no pasa por relacionarse con la izquierda abertzale, puesto que los objetivos de cada uno son diferentes. Los del grupo dirigente de Navai, acomodado en el institucionalismo tras haber despreciado cualquier atisbo de participación popular directa, son cada vez más confluyentes con los del PSN. Tenemos que decir que no nos entusiasmó como aliado político esta Nafarroa Bai, dirigida por Aralar y PNV y condicionada por Batzarre. Políticamente nos hemos dejado muchos pelos en la gatera estando con ellos, pero hay que decir que la apuesta que hicimos en Berriozar fue por el cambio que nuestro pueblo necesitaba en el ayuntamiento, tras 7 años de una nefasta gestión de PSOE y UPN. Por eso entramos en este gobierno municipal, para cerrar las puertas a UPN e impulsar una alternativa real. Es Navai quien ha querido ocultarlo y en su momento no hizo pública la existencia del pacto de gobierno alcanzado. Ocultaron la verdad. Ahora han roto ese pacto por su afán de mantenerse en el poder, renunciando a la construcción de una verdadera alternativa, y quieren disfrazarlo además de discrepancias en la gestión. Vuelven a ocultar la verdad, a la vez que abren la puerta a un retorno del tándem PSN-UPN. Por nuestra parte, decir que vamos a seguir trabajando en clave de pueblo. Somos una realidad política y social con mucho arraigo en Berrizar. Ni Madrid ni los jefes de Navai van a acabar con esta realidad. Tenemos un proyecto político y social, y vamos a intentar sacar nuestro proyecto municipal adelante. Vamos a seguir trabajando en los colectivos y las asociaciones populares por nuestro proyecto social, y vamos a seguir siendo la única garantía contra PSN y UPN. Desde esta posición de trabajo, por una alternativa auténtica para Berrizar que cierre las puertas a la vuelta de estos grupos, llamamos a unirse al mismo a quienes en las últimas elecciones municipales confiaron en Navai, creyendo que así era posible lograr un cambio real. Hacemos este llamamiento al constatar que el grupo dirigente de Navai ha defraudado esta confianza tras haber decidido ceder y entregarse al PSN, traicionando así lo que su base social demandaba.